Bien, vamos a continuar. Estamos viendo en este momento la guía MHGAP. Hemos llegado ya a la parte del manejo de los grupos de población especiales. Vimos en la anterior sesión como grupos especiales las formas de atención a niñas, niñas y adolescentes. Y ahora pues se habla también de la posibilidad dentro de la guía de procesos de atención a mujeres durante el embarazo o la lactancia. Entonces, pues lo que se plantea en la guía es si las preguntas hacen referencia a si la mujer con la que de alguna manera, o la mujer que está realizando la consulta, está amamantando, si está embarazada, o si está embarazada, cuándo menstruó por última vez. También hay que servir de enlace con el especialista en salud materna para organizar la atención. Obviamente, como le hemos insistido hasta ahora, el trabajo colectivo y mancomunado entre profesionales es fundamental. Recuerden que también dentro de los planteamientos de las políticas públicas en Colombia, una de las enfoques que se plantean es el de trabajo interdisciplinario, multidisciplinario e intersectorial. Por lo tanto, esta parte es muy importante. También plantea que considere la consulta con un especialista de salud mental si lo hay, o sea, si el caso lo amerita, y obre con cautela con las intervenciones farmacológicas, verifique la toxicidad para el feto y el traspaso de fármacos a la leche materna, consulte a un especialista según sea necesario. Pues estas son recomendaciones que uno tiene que tener en cuenta. Posiblemente no son del manejo profesional del psicólogo, pero sí es importante tenerlas en cuenta. El siguiente grupo, que es en este caso, en el caso de la pandemia, se convierte en un grupo poblacional muy, muy significativo, es el de los adultos mayores. ¿Sí? Entonces, ¿qué plantea la guía? Aborde los factores psicosociales estresantes que son particularmente pertinentes para la persona, respetando su necesidad de autonomía. Aquí en particular, cuestiones como el confinamiento, el aislamiento, etcétera, pueden ser factores psicosociales que de alguna manera puedan estar afectando a las personas, e inclusive el tipo de información que se está dando por los medios de comunicación, de que las personas más vulnerables y que posiblemente más afectadas sean los de la tercera edad, pues tienen efectos en las condiciones psicológicas de las personas que sean adultos mayores. Determine y trate los problemas de salud física concurrentes, si existen, y aborde los déficits sensoriales. O sea, es obvio que se espera que ya en adultos mayores hay disminución de la agudeza, agudeza visual, de la, de la audición, o sea, la audición es deficientes, y hay que de alguna manera plantear la posibilidad de utilizar dispositivos apropiados si son necesarios. Use dosis inferiores de los medicamentos si está en sus manos hacerlo, si no, pues hay que consultar a especialista, y prevea un mayor riesgo de interacciones medicamentosas. Es posible que por los diferentes problemas físicos que pueda tener la persona esté tomando diferentes tipos de medicamentos y eso tenga algunos efectos en términos de algún trastorno. Aborde las necesidades de los cuidadores. Aquí generalmente los cuidadores pues tienen mayor dificultad en el manejo de estas personas. Como ven, este es un grupo muy especial y particularmente para el caso que nos atañe, que es el de la pandemia del COVID, pues de alguna manera es de alta preocupación. Por eso lo señalábamos cuando estábamos haciendo el análisis de condiciones psicosociales en la pandemia, que el grupo en términos de ciclo de vida de tercera edad es un grupo fundamental. Bien, pasemos a otra cosa. Vamos a tratar de plantear, como lo señala la guía, algunas manifestaciones de casos de urgencia con trastornos prioritarios. Habíamos dicho, la guía entonces, en términos de atención, pues plantea, después de los grupos especiales, los casos de urgencia. Vamos a señalar algunos y definitivamente pues es mucho más amplia la cuestión, pero esto nos sirve a manera de ejemplo.
Pues, por ejemplo, manifestaciones de casos de urgencia. Uno puede ser el acto de autolesión con signos de intoxicación o envenenamiento, hemorragia por una herida autoinfligida, pérdida de la conciencia o letargia extrema. Es posible y es muy factible que el trastorno que se deba considerar es un acto médicamente grave en autolesión y de alguna manera puede tener algún tipo de relación probablemente con un intento de suicidio. Pensamientos, planes o actos actuales de autolesión o suicidio o antecedentes de pensamientos, planes o actos de autolesión y suicidio en una persona que ahora se muestra extremadamente agitada, violenta o afligida o que no se comunica. Estos pueden ser indicadores, ¿sí?, de carácter sintomático de riesgo inminente de autolesión y posibilidad de suicidio. ¿Qué otras manifestaciones podríamos tener o plantea la guía? Dentro de las manifestaciones, convulsión aguda con pérdida o deterioro de la conciencia, acompañada a veces de convulsiones continuas o pueden darse de manera independiente. En los dos casos, de alguna manera, estamos hablando de la posibilidad de epilepsia o un estatus epiléptico que de alguna manera, pues obviamente siendo atendidos por el médico, hay condiciones de cuidado y autocuidado y de alguna manera de acompañamiento que la psicología puede hacer en el caso de epilepsia y de hecho existen tratamientos complementarios a los procesos epilépticos desde la psicología particularmente conductual. Comportamiento agitado agresivo. Puede ser de alguna manera una posible demencia, una posible psicosis o el efecto de sustancias que pueda tener la persona. Olor a alcohol en el aliento, dificultad para articular las palabras, comportamientos desinhibido, alteración del estado de conciencia, de la cognición, de la percepción, de la afectividad o del comportamiento, pueden ser indicadores de intoxicación aguda con alcohol, por ejemplo. Estos son, digamos, algunos de los casos. Continuemos con otros, con otras manifestaciones. Por ejemplo, temblor en las manos, transpiración, vómitos, aumento del pulso y presión arterial, agitación, cefalea, náuseas, ansiedad, crisis convulsiva y confusión en los casos graves. Estos pueden ser casos de abstinencia por alcohol, por ejemplo, o delirio por abstinencia por alcohol como trastornos que se pueden determinar por este tipo de manifestaciones o síntomas. Otro puede ser no responde, no reacciona o la reacción es mínima, la frecuencia respiratoria es lenta, las pupilas son diminutas, o sea, se reduce, puede ser efecto de sobredosis de sedantes o intoxicación. Obviamente esto implica generalmente una hospitalización de manera inmediata, en todo caso un cuidado de urgencia bastante significativo. En otro caso tenemos pupilas dilatadas, pensamientos excitados y desenfrenados, razonamiento desordenado, comportamiento extraño, consumo reciente de cocaína u otros estimulantes, aumento del pulso y la presión arterial, comportamiento agresivo, errático o violento. Pueden ser probablemente algunas manifestaciones de intoxicación aguda con estimulantes o sobredosis que se puedan presentar en el paciente. Bueno, hasta ahí la guía entonces plantea ciertas formas de atención. Finalmente la guía aborda los trastornos. Tal como los dijimos, se señaló en la estructura de la guía, pues acuérdese que hay tres tipos la estructura se compone de tres tipos de estrategias y dijimos que probablemente cuatro, que consisten en la evaluación y diagnóstico, en la decisión que se hace sobre esa evaluación y diagnóstico, en el manejo que se hace y en el seguimiento, acompañamiento que se da. Entonces, lo que hace la guía es empezar a desarrollar cada uno de los trastornos. En este punto, pues como ustedes ya tienen en su poder la guía, pueden ir revisando ya todo el proceso, organizándolo y estructurándolo, pero vamos a hacer una revisión para finalizar la guía de los trastornos y las definiciones que da la guía
sobre los trastornos específicos. La primera es depresión. Insistía que se considera una de las condiciones o de trastornos más significativos en la actualidad. La tasa de depresión a nivel mundial es muy alta. En Colombia también es significativamente alta, no solamente por condiciones, digamos, de carácter, digamos, cultural y por las condiciones de la vida moderna que se dan, sino más significativamente por las condiciones de violencia que el país ha vivido y las secuelas que la violencia ha dejado en el país. Entonces la depresión es una de ellas. En ese caso, pues, ¿qué es lo que se plantea en la guía? Sus definiciones son: las personas que sufren depresión experimentan una variedad de síntomas, como un estado de ánimo deprimido persistente o pérdida de interés y placer durante al menos 2 semanas. Ese es un primer indicador. Como se describe en el módulo, ustedes tendrán la oportunidad de revisarlo. Las personas con depresión tienen considerables dificultades en su funcionamiento cotidiano, en el ámbito personal, familiar, social, educativo, ocupacional o de otro tipo. Cualquier condición que afecte su vida cotidiana. Muchas personas con depresión también padecen síntomas de ansiedad y síntomas somáticos sin explicación médica discernible. Esta es una parte importante. De hecho, cuando entremos en estrés y ansiedad en la siguiente unidad, veremos que se plantea la relación entre depresión y estrés como una relación bastante significativa. La depresión generalmente se presenta junto con otros trastornos, así como con enfermedades físicas. Es decir, los procesos combinatorios con otros tipos de trastornos, pues obviamente se pueden dar en el caso de la depresión. El manejo de síntomas que no satisfagan plenamente los criterios para clasificar el trastorno como depresión es abordado en el módulo Otros padecimientos de salud mental importantes, o sea, lo que en la guía se llama otros. O sea, hay digamos, derivaciones que de alguna manera podrían pertenecer a otra categoría. Bien, esa en términos generales es la definición que se hace sobre depresión. Ahora vamos a plantear el segundo, es psicosis. ¿Cómo define el módulo? El módulo sobre la psicosis abarca el manejo de 2 trastornos de salud mental: la psicosis y los trastornos bipolares. Las personas con alguna psicosis o trastorno bipolar corren con alto riesgo de estar expuestas a la estigmatización, la discriminación y la violación de sus derechos a vivir con dignidad. O sea, por tradición, las personas que tienen un trastorno psicótico bipolar generalmente encuentran fuertes rechazos de parte de su entorno. Las psicosis se caracterizan por la distorsión de pensamiento y de la percepción y por la perturbación de las emociones y los comportamientos. De ahí que por eso se planteaba en la evaluación poner mucha atención en las formas de lenguaje, en formas de pensamiento y de alguna manera en las manifestaciones cognitivas que se podrían determinar. La persona también puede presentar un lenguaje incoherente o ilógico. Además, se pueden detectar síntomas como alucinaciones, por ejemplo, escuchan voces o ven cosas que no existen, estados delirantes, algunas creencias falsas que pueden ser fijas, por ejemplo, anormalidades graves de la conducta como comportamiento desorganizado, agitación, excitación, inactividad o hiperactividad, etcétera. Alteraciones de las emociones como apatía pronunciada o incoherencia entre la emoción que la persona señala y la que se observa en la expresión facial o en el lenguaje corporal. Estos son algunos de los síntomas que aparecen. Los trastornos bipolares se caracterizan por episodios en los cuales el estado de ánimo y los niveles de actividad de la persona están significativamente alterados. En algunas ocasiones consiste en una elevación del estado de ánimo y un aumento de la energía y la actividad, que se ha denominado tradicionalmente como manía, y en otros casos en una caída del estado de ánimo y una reducción de la energía y la actividad, lo que se ha asimilado a la condición de depresión. Generalmente, la recuperación es completa entre entre un episodio y otro.
las personas que solo experimentan episodios maníacos también se incluyen en la categoría de los trastornos bipolares. Entonces, como ven, hace una división fundamentalmente entre psicosis y trastorno bipolar, ¿sí? En este caso. El otro trastorno que señala la guía es el de epilepsia. Es una enfermedad cerebral crónica no transmisible caracterizada por crisis convulsivas recurrentes no provocadas. Es uno de los trastornos neurológicos más frecuentes y con el tratamiento adecuado se puede controlar bien en la mayoría de las personas. La epilepsia tiene muchas causas, puede ser genética o puede presentarse en personas con antecedentes de trauma al nacer, traumatismos cerebrales como un traumatismo cráneoencefálico y accidentes cerebrovasculares, ¿sí? O infecciones cerebrales. En algunos casos no se puede identificar una causa específica, es decir, hay inclusive condiciones de inespecificidad sobre, por ejemplo, focos convulsivos, etc. Las crisis epilépticas son causadas por una actividad eléctrica anormal en el cerebro y son de dos tipos, convulsivas y no convulsivas. O sea, la gente tiene la idea de que las crisis epilépticas son exclusivamente convulsivas, pero nosotros sabemos que existen, digamos, las dos categorías. La epilepsia no convulsiva tiene características como alteración del estado mental, mientras que la epilepsia convulsiva se caracteriza por movimientos anormales súbitos que incluyen rigidez y sacudidas del cuerpo. Este tipo de epilepsia está asociada con mayor estigmatización y un aumento de la morbilidad y la mortalidad. Este módulo pues abarca fundamentalmente y exclusivamente la epilepsia convulsiva. Como ven, pues en términos de estigmatización y discriminación, pues hay una historia muy fuerte alrededor de la epilepsia en la cual se puede evidenciar claramente las condiciones de exclusión que muchas veces este tipo de personas tienen. Bueno, pasemos ahora a los trastornos mentales y conductuales del niño y del adolescente, que es la otra categoría que la guía aborda. Abarca la evaluación y manejo de trastornos del desarrollo, trastornos conductuales y trastornos emocionales en niños y adolescentes. Entonces, entra a definir separadamente cada una de estas subcategorías. Trastornos del desarrollo, el término es amplio y abarca trastornos tales como la discapacidad intelectual y los trastornos incluidos en el espectro del autismo. Generalmente comienzan en la infancia como una alteración o retraso de las funciones relacionadas con la maduración del sistema nervioso central y tienen un curso constante, a diferencia de las remisiones y recaídas que tienden a caracterizar a otro tipo de trastornos. Los trastornos conductuales, ¿sí?, hacen referencia fundamentalmente en términos amplios a trastornos específicos como el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el TDAH, que pues ahora está tan en boga y que tiene discusiones y posiciones críticas tan fuertes, y vale la pena tener mucha claridad sobre eso, pues porque de alguna manera particularmente se ha observado que hay tratamientos psicológicos que permiten trabajar con los déficits de atención e hiperactividad, y sin embargo es bastante preocupante cómo se ha generalizado el uso de fármacos en este tipo de trastornos. Y trastornos de la conducta. Los síntomas conductuales son diversos grados de gravedad, los más comunes en la población, y son los más comunes en la población en general. Solo se deben diagnosticar trastornos conductuales en niños y adolescentes con un grado moderado o grave de deficiencia psicológica, social, educativa u ocupacional de múltiples entornos. Esta es una cuestión muy importante, y es que se llega a discriminar y a inclusive invisibilizar a las personas que presentan algunos trastornos que pueden ser temporales, más de carácter circunstancial o contextual, y se empiezan a establecer diagnósticos que de alguna manera son totalmente
incoherentes en este tipo de condiciones. Bueno, la otra categoría o subcategoría de este tipo de trastornos hace referencia a los trastornos emocionales. Los trastornos emocionales se caracterizan por grados más altos de ansiedad, depresión, temor y síntomas somáticos. Los niños y los adolescentes a menudo presentan síntomas de más de un trastorno y a veces se superponen los síntomas. La calidad del entorno en el hogar y del entorno educativo y social influye en el bienestar y el funcionamiento de los niños y los adolescentes. Pues ya para nosotros es bastante claro el valor que tiene el contexto en el desarrollo de todo tipo de comportamiento y particularmente en niños y adolescentes. Investigar y abordar los factores psicosociales estresantes junto con las oportunidades de activar los apoyos es fundamental para el plan de evaluación y manejo. Esta es una parte muy importante, hemos venido insistiendo en eso, que los factores psicosociales, que de alguna manera son factores de riesgo, tienen que ser estudiados significativamente para poder encontrar estrategias adecuadas y eficaces en la intervención. Bueno, el siguiente trastorno hace referencia a la demencia. Es un síndrome crónico y progresivo debido a cambios en el cerebro. Si bien puede presentarse a cualquier edad, es más común en las personas mayores. La demencia es una causa importante de discapacidad y dependencia en las personas mayores en todo el mundo. Tiene repercusiones físicas, psicológicas, sociales y económicas en los cuidadores, las familias y la sociedad en general. O sea, el problema de las demencias es un problema bastante significativo. Afortunadamente se ha ido avanzando, no solamente desde el punto de vista de la medicina, sino también desde el punto de vista de la psicología. Tenemos grandes desarrollos tanto desde el punto de vista de la neuropsicología como de las estrategias cognitivo-conductuales para acompañar y facilitar los procesos de demencia y de deterioro que se dan en adultos mayores. Las alteraciones que causa la demencia generan cambios en la capacidad mental, la personalidad y el comportamiento de la persona. Generalmente experimentan problemas con la memoria y las habilidades necesarias para llevar a cabo sus actividades diarias. Obviamente hay cierto tipo de demencias que generan deterioros cada vez mucho más significativos. La demencia no es parte del envejecimiento normal, es decir, no se considera parte del envejecimiento normal. Por ejemplo, el Alzheimer es la causa más frecuente, pero la demencia puede ser producida por una variedad de enfermedades y lesiones del cerebro. Es decir, no quiere decir que sea necesariamente una condición normal del envejecimiento, sino que algún tipo de alteración a nivel neuronal, cerebral, puede ser causante del tipo de demencia. En las personas con demencia, el padecimiento a menudo comienza con olvidos o sentimientos de depresión. Esa parte es muy importante. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en términos del envejecimiento normal, las personas en la medida que van avanzando en su edad, estando en una etapa de adulto mayor, tienen olvidos y no necesariamente representan una condición significativa de demencia. Otros síntomas comunes incluyen el deterioro del control emocional, del comportamiento social o de la motivación. Todo este tipo de condiciones se pueden presentar. Las personas con demencia tal vez no tengan ninguna conciencia de estos cambios y no busquen ayuda. Esa parte es muy importante. En muchos casos, la persona no es consciente de su condición. Los miembros de la familia pueden notar los problemas de memoria, los cambios de la personalidad o el comportamiento, la confusión, la deambulación o la incontinencia. Sin embargo, algunas personas con demencia y sus cuidadores quizás nieguen o reduzcan al mínimo la gravedad de la pérdida de la memoria y los problemas asociados. Pues como lo señalábamos, las condiciones de discriminación y estigmatización pues muchas veces hacen a que tanto las personas como sus cuidadores oculten información que podría ser importante para ayudar apropiadamente a este tipo de personas. Produce disminución del funcionamiento cognitivo e interfiere generalmente en las actividades cotidianas, como
lavarse, asearse, vestirse, comer, su higiene personal, la utilización de todas las formas de higiene. Es obvio que no se establece una curación para la demencia, pero su reconocimiento temprano y el tratamiento de apoyo, que es lo que hemos venido insistiendo, aquí el apoyo es claramente valioso y significativo. Las vidas de las personas con demencia y sus cuidadores pueden mejorar considerablemente y se puede optimizar la salud física, la cognición, la actividad y el bienestar de los pacientes. Esta es una parte muy importante porque habla sobre el manejo que desde el punto de vista psicosocial podemos prestar. Bueno, a continuación están los trastornos por el consumo de sustancias, ¿sí? Incluyen trastornos debido al consumo de alcohol y otras drogas, pero también otros padecimientos como intoxicaciones agudas, sobredosis y los síntomas o síndrome de abstinencia, que es el nombre común con el que se le llama. Una de las condiciones fundamentales es la intoxicación aguda. Es un trastorno transitorio posterior a la ingesta de una sustancia psicoactiva que causa alteraciones en la conciencia, la cognición, la percepción, la afectividad o la conducta. La sobredosis es el conjunto de cualquier medicamento, es el consumo de cualquier medicamento en la cantidad que se reproduzcan agudos efectos físicos o mentales adversos. Esa es una parte importante de entender. La abstinencia es la experiencia de un conjunto de síntomas desagradables después de la cesación o reducción abrupta del uso de sustancias psicoactivas, la cual se ha consumido en dosis suficientemente elevadas y por un tiempo suficientemente prolongado para que la persona se vuelva física y mentalmente dependiente de su consumo. Los síntomas de abstinencia son esencialmente opuestos a los producidos por la propia sustancia. El síndrome de abstinencia es obviamente una de las condiciones que se tiene en cuenta en el momento en que se hace un tratamiento para la mitigación o reducción del consumo de sustancias, particularmente psicoactivas. Bien. El consumo perjudicial es un patrón de consumo de sustancias psicoactivas que daña la salud. El daño puede ser físico, una hepatopatía, o puede ser mental, como los episodios de trastorno depresivo. Está a menudo asociado con consecuencias sociales, por ejemplo, problemas familiares o laborales. Condiciones de exclusión social son muy comunes en este caso. La dependencia es un conjunto de fenómenos fisiológicos, conductuales y cognitivos en los cuales el uso de la sustancia psicoactiva asume una prioridad mucho mayor para una determinada persona en comparación con otros comportamientos que alguna vez tuvieron más valor para ella. Esta es una parte muy importante, pues porque la dependencia es la condición sobre la que hay que trabajar más fuertemente. Se caracteriza por una ansia irreprimible de consumir la sustancia y una pérdida del control del consumo. Está a menudo asociada con niveles más altos de uso de sustancias y la presencia de un estado de abstinencia con la cesación del consumo. Aquí, por ejemplo, conocer principios y procesos del aprendizaje que tienen que ver con procesos como evitación, reforzamiento negativo, condiciones de escape, etcétera, nos permiten tener, digamos, algún tipo de elementos fundamentales para tener una buena comprensión y cómo se ha moldeado este tipo de procesos de dependencia. El otro trastorno, y este es muy importante particularmente porque es de una alta preocupación en el momento actual, en nuestros contextos, particularmente en Colombia, la tasa de suicidios e intentos de suicidios ha aumentado significativamente y es obvio que tienen que empezar a ofrecerse estrategias realmente eficaces y valiosas para poder abordar esta problemática. Entonces tenemos autolesión y suicidio. El suicidio es el acto de quitarse la vida deliberadamente. La autolesión es un término más amplio que se refiere al envenenamiento
o a la lesión autoinfligida intencional, que puede o no tener una intención o resultado fatal. Esta es una cuestión que obviamente es de las más preocupantes. A toda persona de 10 años de edad o más que presente alguna de las siguientes afecciones, se les debe preguntar acerca de pensamientos o planes de autolesión en el último mes y sobre actos de autolesión en el último año. Ya en algunas otra parte, y va a aparecer también en la guía, que había un prejuicio profesional que se ha extendido significativamente, y es suponer que a las personas que están haciendo intentos de suicidio o planean un suicidio, de alguna manera no se les debe preguntar sobre eso, porque se pensaba prejuiciosamente que eso podía ser un incentivador de la acción del suicidio. La evidencia ha demostrado todo lo contrario, y es que es fundamental obtener información. Hay que saber más, hacer un manejo para obtener la información, obviamente, pero es fundamental obtener información clara, precisa y de alguna manera lo más amplia posible sobre este tipo de condiciones. Entonces, hay que evaluar cualquiera de los trastornos prioritarios, es decir, el esquema principal, que ya pues nosotros lo conocemos, ya se los presenté y está en el libro. Es posible que, y es muy claro que aquí se den condiciones asociadas con cualquiera de los trastornos. Por ejemplo, es muy común la asociación con depresión y en algunos casos con episodios psicóticos. Bueno, dolor crónico, en algunas ocasiones hay que plantearlo, y alteraciones emocionales agudas. Hay indicadores claros cuando se dan ciertas alteraciones emocionales o experiencias fuertes que pueden ser indicativas, o condiciones o eventos ambientales que de alguna manera sean precursores, o sea, de alguna manera puedan posibilitar que la persona piense en la posibilidad de quitarse la vida. ¿Qué le piden al profesional? Analice la presencia de pensamientos, planes y actos de autolesión durante la evaluación inicial y posteriormente de forma periódica según sea necesario. Atiende el estado mental y el malestar emocional de la persona. Esta parte es fundamental. La guía plantea un consejo clínico. Dice, las preguntas sobre autolesiones, esto era lo que estábamos señalando anteriormente, vaya a recalcarlo, no provocan actos de autolesión, ¿sí? A menudo reducen la ansiedad asociada con el pensamiento o los actos de autolesión y ayudan a que la persona se sienta comprendida. Sin embargo, trate de establecer una relación con la persona antes de hacerle preguntas acerca de la autolesión. Esa es una parte muy importante. Si no se logra confianza, es bastante difícil que la persona reporte este tipo de situación, al menos que esté urgentemente buscando una ayuda y quiera expresarlo. Por eso el manejo, un manejo muy asertivo, ¿sí? En el proceso de la entrevista, y una condición de empatía claramente determinada debe ayudar a obtener esta información. Pide a la persona que explique cuáles son sus razones para causarse daño. O sea, es importante obtener el máximo de información en este tipo de condiciones. Bueno, hasta acá entonces tenemos la guía. Hemos analizado la guía, ¿sí? Ya tenemos, digamos, una revisión general, y esto nos permite entrar en las dos siguientes unidades que de alguna manera nos posibilitan profundizar los aspectos que tiene la guía, y muy particularmente para las condiciones que estamos tratando de ver. Es cómo de alguna manera esto nos puede servir de elementos para enfrentar desde una perspectiva psicosocial los efectos que la pandemia van a tener en todo el conglomerado de personas que nos rodean y sobre las cuales de alguna manera tenemos algún tipo de responsabilidad. Por lo tanto, como ven ahorita, la unidad 3 se refiere a la evaluación y condiciones específicamente relacionadas con el estrés. Este es un módulo que está dentro de la plataforma, que ustedes obviamente pueden acceder, lo mismo que con la guía. Es un módulo complementario a la guía, un módulo que fue desarrollado en el 2014 y está relacionado centralmente en
la evaluación y el manejo del estrés. Bien, ¿qué es lo que vamos a plantear? Lo que vamos a hacer en este caso es tomar el curso básico que el MHGAP en sus procesos de capacitación a nivel general por la OMS plantean. Entonces vamos a tomar los elementos fundamentales del curso básico para desarrollar esta parte. Alcanzaremos a hacer en esta sesión la introducción a la situación. Entonces, empecemos. Primero, una introducción a la guía. ¿A qué se refiere la guía? La guía hace referencia a los factores, a señalar que los factores estresantes extremos son eventos potencialmente traumáticos o que implican una pérdida severa en la persona. Esta es una parte muy importante, o sea, el estrés extremo es una condición que afecta definitivamente a las personas. Algunas personas tienen mecanismos de autorregulación, algunas personas tienen de alguna manera ciertas estrategias de afrontamiento, otras con dificultad enfrentan las situaciones o desarrollan estrategias inadecuadas que lo que hacen es incrementar los niveles de ansiedad y de estrés. La pregunta que se hace la guía es ¿a qué factores de estrés extremo se han enfrentado sus pacientes? O sea, le está haciendo la pregunta a las personas que están consultando la guía y cuáles son los más comunes. Y esta es una pregunta muy importante para las personas que tienen experiencia clínica y se supone que la mayoría de los que están aquí en el curso tienen algún tipo de experiencia, pues vale la pena que se hagan ese tipo de preguntas. ¿Sí? Bueno. Y lo que señala la guía es que después de la exposición a un evento que podemos, entre comillas, determinar como traumático, la mayoría de la gente experimenta angustia, pero no desarrolla una condición que necesita la gestión clínica. Es decir, todos los días y todas las personas estamos en condición de estar expuestos ante eventos que son muy fuertes, pero en la mayoría de los casos establecemos una condición de manejo de la situación por nuestros mismos procesos cotidianos, por las mismas condiciones de haber establecido algunas estrategias de afrontamiento, etcétera, y generalmente pues pasa el fenómeno y no tiene algún tipo de efecto posterior, pero muchas personas no les ocurre así y a eso es que se refiere la guía. Entonces en este momento vamos a dejar esta sesión para entrar ya directamente en los tipos de condiciones a los cuales hay que enfrentarse. Muchas gracias, continuamos más adelante.